En esta sesión, aprenderemos lo siguiente. Las metodologías activas. Definición de metodología activa. El aprendizaje activo. Las metodologías activas para el desarrollo integral de las competencias. Las metodologías activas. Luego de reflexionar sobre el caso de la práctica docente, y la propuesta compartida por Roberto con sus colegas, abordaremos la naturaleza y definición de las metodologías activas, así como sus características y propósitos. Como docentes, al igual que Silvana, Roberto y Luis, debemos buscar nuevas formas de construir aprendizajes con nuestros estudiantes. Independientemente del nivel o área de especialización en el que enseñes, conocer métodos innovadores y efectivos mejorará tu práctica docente y, por lo tanto, el aprendizaje de tus estudiantes. Recuerda que tu objetivo como docente es contribuir y promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Definición de metodologías activas. Los documentos orientadores para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje ofrecen las primeras luces sobre lo que se entiende por metodologías activas y cómo aportan al desarrollo de las competencias. Veamos qué dice el Currículo Nacional de Educación Básica al respecto. En el capítulo 6 del Currículo Nacional, se señala que existen distintos modelos de aprendizajes pertinentes para el desarrollo de competencias de los estudiantes, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, entre otros. Son las distintas situaciones significativas las que orientan al docente en la elección de los modelos de aprendizaje, Minedu, 2016. Podemos deducir de lo estipulado por el Currículo Nacional de Educación Básica, que el desarrollo de competencias puede lograrse a través de diversos modelos de aprendizaje o, como los llamaremos a partir de ahora, metodologías. En el siguiente organizador gráfico se presentan las mencionadas por el Currículo Nacional de Educación Básica. Modelos de aprendizaje. Aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en problemas. Estudio de caso. En ese sentido, poner en práctica las metodologías activas en el aula significa centrar el proceso de enseñanza por encima de los contenidos, los cuales siguen formando parte del proceso, pero cobran sentido en el contexto de las actividades. Al respecto, López, 2007, menciona que una metodología activa es un proceso de interaprendizaje basado en la comunicación entre docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante material didáctico y estudiante-entorno, que potencia la participación responsable de los estudiantes y resulta en la satisfacción y enriquecimiento tanto para docentes como para estudiantes. En ese sentido, poner en práctica las metodologías activas en el aula significa priorizar el proceso de enseñanza por encima de los contenidos, que aún forman parte integral del proceso, pero cobran sentido en el contexto de las actividades. Recordemos que la neuroeducación nos recalca la importancia de potenciar la participación de nuestros estudiantes e invitarlos a explorar, planear y comprobar hipótesis, las cuales deberán poner a prueba. Procesar la información y convertirla en aprendizaje, los estudiantes necesitan crear una representación mental hipotética del mundo exterior, proyectarla sobre su entorno y comparar sus predicciones con la información sensorial que reciben. Esto implica una postura activa, comprometida y atenta. La motivación es esencial, solo aprendemos bien si tenemos una idea clara del objetivo que queremos alcanzar y nos involucramos plenamente. A continuación, te presentamos algunas de las características principales de las metodologías activas. Conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Se orientan a desarrollar el pensamiento de orden superior de los estudiantes con el objetivo de que planteen las actividades que resolverán la situación, desafío o problema de manera autónoma. Se concretan en etapas sucesivas y no en una sola sesión. Plantean preguntas abiertas a los estudiantes. El estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje. La experiencia del estudiante es fuente de aprendizaje. ¿Y por qué las llamamos metodologías activas? Las características más relevantes de todas y cada una de estas metodologías corresponden, en general, a los métodos derivados de las pedagogías activas, por lo que se denominan metodologías activas.
Entre ellas, destacan el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en la investigación, los cuales conoceremos a lo largo de este curso. Otras metodologías por explorar. Resolución de problemas, estudio de caso, gamificación, proyectos, simulaciones, descubrimiento e investigación, e-portafolio de evaluación, prácticas auténticas, Flipped Classroom, aprendizaje colaborativo, design thinking, aprendizaje basado en retos. Para aprender sobre cada una de estas metodologías, te recomendamos consultar la caja de herramientas, en la que encontrarás información detallada sobre ellas. La concepción de un aprendizaje activo no es nueva. A lo largo de la historia, diversas voces han proclamado la importancia y las ventajas de un aprendizaje centrado en la persona y en su actividad. Veamos brevemente cómo evoluciona el concepto de aprendizaje activo, que sirve de base para las metodologías activas que aprenderemos en este curso. Accede a cada sección para descubrir su información. 400 años antes de Cristo. Sócrates ya tenía la idea de que el aprendiz era el verdadero agente de su propia educación. Platón, por su parte, proponía el conocer como un proceso que iba de arriba abajo. El método socrático, iban de abajo hacia arriba, partiendo de ejemplos y experimentaciones. 1500 después de Cristo. Michel de Montaigne planteaba que la educación debía sembrar la semilla de la libertad y promover que la verdad sea producto de la propia reflexión. Siglo XVIII. Rousseau profesaba una educación ajustada a las características específicas del niño. Pestalozzi y Froebel propusieron, después, una pedagogía basada en las ideas de Rousseau. Inicios del siglo XX. Dewey planteó su teoría del aprendizaje experiencial, basada en el principio de aprender haciendo. 1960. Piaget fundamentó las ventajas de un aprendizaje basado en la actividad del estudiante mediante la observación e interpelación de los hechos y la creación y construcción de ideas de manera autónoma. Royce promovió una educación centrada en la persona, en su actividad intelectual y en su afectividad, en un aprendizaje basado en su actividad autónoma y en el descubrimiento. Inicios siglo XXI. Óscar Mogollón fundó las bases de la denominada escuela activa. Esta es un enfoque pedagógico integral que tiene como finalidad promover una educación personalizada, así como vínculos fuertes entre la escuela y los estudiantes. A partir de lo desarrollado, presentamos un cuadro comparativo entre las características del aprendizaje activo y el tradicional. Los estudiantes asumen un rol activo en su aprendizaje, sin esperar que el docente decida por ellos. El docente es protagonista, elige las actividades y las plantea a los estudiantes, quienes las asumen, y, en algunos casos, brindan aportes y sugerencias. Los estudiantes asumen la toma de decisiones en sus procesos de aprendizaje. El estudiante toma decisiones de manera limitada, siempre consulta a su docente. Las actividades son planificadas en coordinación con el estudiante. Las actividades son planificadas por el docente. Se potencia el desarrollo de métodos inductivos en los que el estudiante participa de manera activa. Se potencian los métodos deductivos, imitativos, pasivos y expositivos. Los estudiantes investigan y construyen conocimiento. Los estudiantes reciben la información y la memorizan. El desarrollo de las actividades reta a que el estudiante experimente una diversidad de posibilidades para asumir el reto. Las actividades suelen presentar la misma estructura. Los estudiantes acceden a una diversidad de recursos y materiales en el desarrollo de las actividades previstas. Los estudiantes consideran al texto impreso como principal recurso material. Los estudiantes experimentan espacios en los que trabajan de forma colaborativa. La mayoría de los trabajos o actividades son desarrollados de manera individual. Se promueve el desarrollo del pensamiento crítico y toma de decisiones informada. Se promueve el aprendizaje fáctico, que se busca en la experiencia. De lo presentado hasta aquí, sobre el aprendizaje activo, se puede sintetizar lo siguiente. Aprendizaje activo. Promueve la autonomía y participación del estudiante. Motiva e implica un alto involucramiento del estudiante. Supera el modelo de educación tradicional. Propone actividades que desarrollan el pensamiento de orden superior.
Para seguir profundizando en este tipo de aprendizaje, te presentamos las ideas de dos teóricos que promueven la metodología activa, Dewey y de Zuviría. Accede a cada uno para descubrir su información. John Dewey, quien ya fue mencionado en la línea de tiempo anteriormente, propone la pedagogía activa como una forma efectiva de aprender, pues promueve el trabajo autónomo mediante la observación y la experimentación, y la construcción del conocimiento mediante la problematización de situaciones, las que analiza y comprende para crear alternativas de solución vinculando ideas, describiendo hechos y estableciendo paralelos, semejanzas y distinciones. Morales, 2022. En efecto, Dewey señala que la mente se activa cuando debe afrontar un problema. Por eso, relieva la importancia del pensamiento y la investigación sobre los resultados del proceso, lo que deriva en un aprendizaje motivado por el interés. En la misma perspectiva, George Polya, 1965, postuló que resolviendo problemas el alumno aprende a perseverar pese a los fracasos, a apreciar el menor de los progresos, a lograr la idea esencial, a hacer un llamado a toda su fuerza de concentración. Julián de Zuviría, 2007, define los métodos activos como autoestructurantes, porque el estudiante no recibe el saber de su docente, sino que lo construye desde sí mismo, y lo hace a través de experiencias abiertas que convocan su interés, y lo retan a crear, descubrir, a producir en interacción con sus pares. Se diferencian de los heteroestructurantes, en los que el saber se entrega desde afuera, desde procedimientos rutinarios basados en la copia y la repetición, asignando al estudiante un rol pasivo y dependiente. Esto significa que métodos como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en la investigación no se pueden estructurar desde afuera ni asignar al estudiante un rol subordinado o limitado a acatar las instrucciones de su docente. Las metodologías activas para el desarrollo integral de las competencias. La pregunta sobre si las metodologías activas contribuyen con el desarrollo integral de las competencias propuestas por el Currículo Nacional es similar a la que planteó la docente Silvana en el caso práctico al inicio del curso. Recordemos algunas de las competencias que propone el Currículo Nacional de Educación Básica y que, entre todos los docentes, buscamos desarrollar en nuestros estudiantes. Accede a cada botón para descubrir su información. Es el caso de las competencias comunicativas. Para afrontar, analizar, indagar y resolver situaciones retadoras, los estudiantes van a requerir comunicarse oralmente, leer distintos tipos de textos en fuentes diversas y escribir sin necesidad de que sus docentes diseñen y les asignen tareas de esta naturaleza. En el caso de la competencia de indagación, todas las metodologías activas demandan al estudiante investigar y producir conocimiento nuevo, es decir, problematizar situaciones, planificar la búsqueda de la información faltante, recoger datos, así como deducir conclusiones y elaborar respuestas sobre la base de ellas. La competencia para gestionar el propio aprendizaje, que es transversal a todas las demás competencias, implica que los estudiantes se propongan metas, organicen acciones estratégicas para alcanzarlas y autoevalúen sus actuaciones a lo largo del proceso para ajustarlas según sea el caso. Las competencias relativas a la identidad y la convivencia también están involucradas. Así, será necesario demostrar, por ejemplo, capacidad de autorregulación emocional, de discernimiento ético, de construcción de acuerdos, de manejo de conflictos, desde el inicio hasta el final del proceso. Ideas Fuerza. Accede a cada número para descubrir su información. Las metodologías activas cada vez tienen una considerable atención en la formación de los estudiantes, haciendo que estos participen activamente en sus diferentes procesos de aprendizaje. Dichas estrategias de enseñanza consideran el aprendizaje como un proceso constructivo y activo, es decir, el estudiante no se limita solo a recibir información como en la educación tradicional, sino que participa activamente en el desarrollo de sus competencias. Las metodologías activas contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, es decir, pasan a ser los protagonistas dentro del aula, teniendo un papel proactivo y en el que los procesos interactivos se llevan mediante una comunicación activa, se abordan problemas reales, se emplean materiales didácticos y en donde los docentes los guían y atienden sus necesidades de aprendizaje.
El aprendizaje activo es una metodología que centra su atención en el desarrollo integral de los estudiantes. Esta metodología activa requiere plantear actividades que motiven al estudiante a involucrarse de manera autónoma y, a la vez, colaborativa. Vamos muy bien, ahora te invitamos a desarrollar las actividades del siguiente momento.